David Hilbert nació en 1862 en Königsberg, la ciudad de Kant, un puerto prusiano de calles rectas, puentes sobre el río Prechel y un aire de orden severo. Era una ciudad que respiraba filosofía, rigor y abstracción. Un escenario perfecto para que creciera un niño que haría de las matemáticas un universo propio. Su familia era de clase media acomodada. Su padre, Otto Hilbert, era juez y funcionario del gobierno prusiano. Su madre, María Teresa, provenía de un entorno culto. De ella heredó la imaginación, de él la disciplina. No fue una infancia dramática, ni marcada por la miseria, pero sí una infancia marcada por algo más sutil, la curiosidad. David era un niño reservado, observador. No llamaba la atención por travesuras, ni por hablar demasiado. Su talento estaba en el silencio. Allí, en la calma de su habitación, podía perderse en un libro o en un problema matemático. Desde pequeño mostró un rasgo peculiar. No se conformaba con aprender lo que los maestros repetían. No le bastaba con aplicar fórmulas. Quería comprender por qué funcionaban. Mientras otros resolvían mecánicamente, él buscaba el engranaje oculto, el orden detrás de los números. En la escuela no fue el mejor en todas las materias. De hecho, algunos profesores lo consideraban un alumno normal. Pero en matemáticas se transformaba. Allí brillaba. Era capaz de ver caminos alternativos, soluciones inesperadas. Su mente encontraba patrones invisibles. Lo que para otros era un muro, para él era una puerta. Königsberg tenía un peso especial. Era la ciudad natal de Immanuel Kant, el filósofo que había cambiado la forma de pensar en Europa. Hilbert creció sabiendo que caminaba por las mismas calles que un gigante de la razón. Ese aire kantiano, impregnado en la ciudad, lo marcó profundamente. Le enseñó que el pensamiento podía ser un imperio, que las ideas podían organizar el mundo. En 1880, ingresó a la Universidad de Königsberg. No destacó de inmediato. Era un joven de aspecto común, delgado, serio, sin excentricidades. No tenía la personalidad magnética de otros estudiantes, pero tenía algo más poderoso, una mente que nunca descansaba. Pronto encontró en la universidad un ambiente estimulante. Se rodeó de jóvenes brillantes. Allí conoció a Hermann Minkowski, quien se convertiría en su mejor amigo y cómplice intelectual. Discutían problemas matemáticos hasta la madrugada. Jugaban con ecuaciones como otros con cartas o ajedrez. No se conformaban con repetir lo aprendido. Querían ir más allá. Querían desafiar los límites. La geometría lo fascinaba. El álgebra lo seducía con su pureza. Los lenguajes abstractos le parecían más vivos que las cosas del mundo físico. No necesitaba experimentar con máquinas ni con químicos. Su laboratorio eran los símbolos, su pasión, el orden invisible que gobierna el pensamiento. Hilbert no buscaba la fama, no tenía prisa. Su fe era en la razón. Creía que con claridad y paciencia cualquier problema podía ser resuelto. Esa convicción, nacida en sus años de estudiante, se convertiría en la base de toda su filosofía matemática. No era un rebelde en apariencia. No levantaba la voz en clase. No se enredaba en discusiones políticas. Su rebeldía era más profunda. Creía que todo podía ordenarse con lógica. Creía que la mente humana podía iluminar incluso los misterios más oscuros. Königsberg lo formó como pensador. La ciudad de Kant le enseñó la importancia de la abstracción. La universidad le dio las herramientas. Sus amistades lo empujaron hacia arriba. Todo conspiraba para hacer de él algo más que un estudiante. Aún no era famoso. Nadie fuera de Königsberg sabía su nombre. Pero sus profesores intuían que aquel joven tenía algo especial. Un brillo en los ojos, una serenidad que escondía audacia, un talento que todavía estaba esperando su momento. David Hilbert estaba destinado a ser mucho más.
que un buen matemático. Sería la voz que abriría el siglo XX con una promesa, que las matemáticas podían responderlo todo, que el universo podía escribirse en un lenguaje de símbolos, que no había misterio que resistiera a la claridad de la razón. El joven de Königsberg aún no lo sabía, pero pronto daría el salto hacia Gotinga, y desde allí, con una sola conferencia, pondría sobre la mesa 23 preguntas que cambiarían para siempre el rumbo de la matemática moderna. En 1895, David Hilbert dejó atrás su ciudad natal y llegó a Gotinga. No era un viaje cualquiera. Gotinga era ya el corazón de las matemáticas en Europa. Una ciudad pequeña, pero con un aire distinto. Sus aulas respiraban prestigio. Su claustro reunía a las mentes más brillantes. Hilbert llegaba como profesor joven, pero no tardaría en convertirse en el alma de ese lugar. Gotinga lo adoptó, y él la transformó. Era distinto a los viejos maestros. No imponía silencio con autoridad. Imponía respeto con claridad. Cuando explicaba, los problemas parecían simples, no porque fueran fáciles, sino porque su mente los desnudaba hasta mostrar su esqueleto. Sus estudiantes lo adoraban. Decían que Hilbert tenía un talento raro. Tomaba un teorema enredado y lo volvía transparente. No hablaba con florituras. No necesitaba rodeos. Iba directo al núcleo. En aquellos años, Hilbert comenzó a brillar. Primero en la teoría de números. Sus trabajos sobre los invariantes sorprendieron por su precisión y elegancia. Luego en la geometría, donde reformuló los fundamentos con un rigor que sacudió a sus colegas. Para él, las matemáticas no eran un edificio ya construido. Eran una obra en marcha, y todavía había que reforzar sus cimientos. Gotinga se convirtió en su reino. Los pasillos de la universidad estaban llenos de rumores sobre su genio. Los visitantes extranjeros querían escucharlo. Las jóvenes promesas buscaban estudiar bajo su guía. Hilbert hablaba con calma, pero lo que decía resonaba como un trueno. Su carácter ayudaba. No era arrogante ni hermético. Sabía reírse. Sabía bromear. Unía a los colegas en largas charlas de café. Convertía la investigación en un juego colectivo. La colaboración, bajo su influencia, se volvió norma en Gotinga. Allí también continuó su amistad con Hermann Minkowski. Juntos exploraban caminos matemáticos. Se desafiaban, se corregían, se admiraban. Ese vínculo entre ambos sería fundamental más tarde, cuando las teorías de Minkowski sobre el espacio-tiempo se cruzaran con la relatividad de Einstein. Hilbert ya estaba en el centro del huracán intelectual de su época. Lo que lo distinguía no era solo su talento, era su visión. Hilbert miraba las matemáticas como un territorio aún virgen. Creía que había que organizarlo, darle forma, construir un mapa que guiara a las futuras generaciones. No bastaba con resolver problemas, había que plantear los verdaderos problemas. Y así, poco a poco, fue naciendo la idea que lo haría famoso. La convicción de que el siglo XX necesitaba un nuevo horizonte, que las matemáticas no debían ser un cúmulo de técnicas dispersas, sino un proyecto común, con metas claras. Mientras otros saboreaban sus logros individuales, Hilbert pensaba en grande. Imaginaba el futuro como un territorio abierto, esperando preguntas nuevas, preguntas que marcarían el rumbo de todo un siglo. Gotinga, bajo su influencia, dejó de ser solo una universidad. Se convirtió en un faro. Los estudiantes llegaban de todas partes de Europa y de América. Querían aprender con Hilbert. Querían sentir de cerca la chispa de su claridad. Había algo magnético en su figura. No buscaba la fama, pero la fama lo perseguía. No hablaba de sí mismo, pero todos hablaban de él. No levantaba monumentos, pero se estaba convirtiendo en uno. En el cambio de siglo, Hilbert ya era reconocido como una de las mentes más brillantes de su generación.
Sus aportes a la teoría de números y a la geometría lo habían colocado en la cima. Pero lo mejor estaba por venir. En su mente bullía un proyecto aún más ambicioso. Un gesto que lo sacaría de la esfera académica y lo llevaría al centro de la historia. Un momento que lo haría inmortal. Ese momento llegaría en 1900, en París, cuando se paró frente al Congreso Internacional de Matemáticos, cuando desplegó, con voz tranquila, una lista de 23 problemas, 23 desafíos que iluminarían el camino del siglo XX. Pero antes de ese instante glorioso, hubo años de siembra, años en los que Gotinga se convirtió en su taller, su refugio, su laboratorio de ideas. Allí, en esa ciudad alemana, Hilbert dejó de ser un joven prometedor para transformarse en un arquitecto del futuro. París, año 1900. El mundo cambiaba de siglo. En la Exposición Universal, los ingenieros mostraban sus máquinas, los inventores, sus prodigios. La Torre Eiffel dominaba el horizonte, símbolo de un tiempo nuevo. En ese ambiente, los matemáticos también tenían su cita. El Congreso Internacional de Matemáticos reunía a las mentes más brillantes del planeta. Y allí, entre los murmullos de un público expectante, se levantó un hombre de voz tranquila y mirada serena. David Hilbert. No llevaba artificios, no necesitaba espectáculo. Lo suyo era otra cosa. Claridad absoluta. Hilbert no fue a París a presumir de logros pasados. Fue a plantear el futuro. Mientras otros exponían resultados concretos, él desplegó algo más audaz. Una lista. 23 problemas. Eran preguntas, no respuestas. Puertas cerradas que esperaban ser abiertas. Cada una de ellas apuntaba a un territorio inexplorado de la matemática. Con calma, Hilbert las presentó. Algunas parecían cercanas, casi al alcance. Otras eran misterios profundos, que podían tardar décadas o siglos en resolverse. Pero todas tenían algo en común. Eran faros, luces encendidas para guiar a los navegantes del siglo XX. ¿Qué era la hipótesis de Riemann? ¿Podían resolverse todas las ecuaciones diofánticas? ¿Se podía demostrar la consistencia de la aritmética? Preguntas que aún hoy siguen latiendo. El gesto de Hilbert fue revolucionario. Hasta entonces, cada matemático trabajaba en su parcela, resolviendo lo que tenía delante. Hilbert cambió la perspectiva. Mostró que la matemática no era un conjunto de islas dispersas, sino un mapa incompleto. Un mapa que había que trazar juntos. Su discurso fue breve, casi sobrio, pero las consecuencias fueron inmensas. Con un solo acto, Hilbert definió la agenda del siglo XX, no solo para sus colegas presentes, sino para generaciones futuras. Los 23 problemas de Hilbert se convirtieron en un manifiesto, un reto colectivo, una especie de contrato con el futuro. Estas son las preguntas que importan. Resuélvanlas y la humanidad avanzará. El eco fue inmediato. Los jóvenes matemáticos salieron del Congreso electrizados. Por primera vez, tenían una brújula clara, un horizonte común. Durante todo el siglo XX, esos problemas marcaron la ruta. Algunos fueron resueltos pronto. Otros tardaron décadas. Algunos aún hoy permanecen intactos, como enigmas indomables. Pero lo que importaba no era solo resolverlos, era la actitud, la certeza de que la matemática tenía aún vastos océanos por explorar. Hilbert se volvió famoso. Ya no era solo un profesor brillante de Gotinga, era la voz del nuevo siglo, el arquitecto que había puesto sobre la mesa los planos del futuro. Lo que asombró a muchos no fue la lista en sí, sino la visión detrás. Hilbert no era un acumulador de teoremas, era un constructor de caminos. Sabía que el progreso no está solo en las respuestas, sino en formular las preguntas correctas. Su frase más célebre resumía esa fe. Debemos saber. Sabremos. Una declaración de confianza radical en la capacidad humana
para desvelar cualquier misterio. Mientras en la política y la sociedad, el siglo XX se llenaba de incertidumbres, guerras y crisis, Hilbert ofrecía otra voz, una voz de optimismo, de confianza en la razón, de fe en que con paciencia y claridad todo podía resolverse. No todos compartían esa visión. Algunos la consideraban ingenua, otros excesivamente ambiciosa, pero nadie podía negar el impacto. Con esa conferencia, Hilbert entró en la historia. Sus 23 problemas se convirtieron en la columna vertebral de la matemática moderna. Una lista que aún hoy inspira, desafía, atormenta y guía. En París, aquel día de 1900, Hilbert no solo habló a un congreso, habló a la posteridad. Dejó un mensaje que aún resuena, que el conocimiento no es un muro, sino una serie de puertas cerradas, y que el deber de cada generación es abrirlas, una a una. Después de París, Hilbert ya no era solo un matemático célebre, era una autoridad moral en el mundo de las ciencias exactas. Sus palabras marcaban tendencias, sus gestos se volvían símbolos. Gotinga, bajo su influencia, se convirtió en la meca de las matemáticas. Allí llegaron jóvenes de todas partes, futuros premios Nobel, futuros arquitectos de la física cuántica. Todos querían aprender de Hilbert. Todos querían contagiarse de su claridad. Hilbert no solo enseñaba técnicas, transmitía una visión. Creía en el poder de la razón humana. Creía que la matemática podía ser un edificio perfecto, sin grietas. Un sistema cerrado, consistente, capaz de responder a todo. Ese era su sueño formalista. No se conformaba con resolver problemas concretos. Quería asegurar que las propias matemáticas eran firmes. Quería demostrar que ninguna contradicción podía amenazar su estructura. En Gotinga, reunió a discípulos brillantes para esa cruzada. Julius Ackermann, Paul Bernays, John von Neumann. Todos trabajaban bajo la misma bandera: mostrar que la aritmética era consistente, que la lógica podía blindar las matemáticas para siempre. Mientras tanto, Hilbert también miraba hacia la física. Se interesó en la teoría de la relatividad. En 1915, trabajó en paralelo a Albert Einstein. Ambos buscaban las ecuaciones del campo gravitatorio. Einstein llegó a la forma definitiva unos días antes, pero Hilbert, con su elegancia matemática, estuvo a punto de adelantarse. Aquella carrera no los convirtió en rivales, sino en aliados. Einstein respetaba profundamente la claridad de Hilbert. Hilbert admiraba la intuición física de Einstein. En esos años, Gotinga se convirtió en un hervidero. Por sus aulas pasaron los gigantes de la mecánica cuántica: Heisenberg, Born, Pauli. Hilbert los escuchaba, los apoyaba, los retaba. Él mismo acuñó el concepto de espacio de Hilbert, una herramienta matemática que hoy es el lenguaje fundamental de la física cuántica. Parecía que su sueño de una matemática universal se hacía realidad. Parecía que todo estaba bajo control. Pero entonces llegó el golpe. En 1931, un joven lógico llamado Kurt Gödel publicó 2 teoremas que sacudieron los cimientos. Demostró que en cualquier sistema formal, lo bastante complejo, siempre habrá verdades imposibles de demostrar dentro del sistema, que siempre existirán grietas, que la completitud absoluta es una ilusión. Era, en cierto modo, un mazazo directo al corazón del programa de Hilbert. El edificio perfecto que él soñaba estaba condenado a tener fisuras. No había forma de blindarlo del todo. La comunidad matemática quedó conmocionada. Muchos pensaron que Hilbert se derrumbaría, pero no. Fiel a su carácter, se mantuvo sereno. No renunció a su optimismo. Cuando le preguntaron qué pensaba del resultado de Gödel, su respuesta fue clara: nadie nos expulsará del paraíso que Cantor creó para nosotros. Era su forma de decir que aunque hubiera límites, el juego valía la pena.
que la belleza de las matemáticas no estaba en ser un sistema perfecto, sino en su capacidad infinita de generar nuevas preguntas. Hilbert siguió trabajando, enseñando, inspirando. Sabía que Gödel había puesto un límite, pero no lo vivió como una derrota. Para él, la misión de las matemáticas era inagotable, un viaje sin final, un océano donde siempre habría nuevas islas que descubrir. En paralelo, el mundo alrededor se oscurecía. Alemania caía en el nazismo. Muchos de sus colegas judíos fueron expulsados. Göttingen, el faro de la matemática, se apagó poco a poco. Hilbert, ya anciano, miraba con tristeza cómo la barbarie arrasaba lo que él había construido con tanto esfuerzo. Aún así, nunca perdió su fe en la claridad, nunca perdió su convicción de que la razón es el camino. Su frase más famosa lo resume todo. Wir müssen wissen, wir werden wissen, debemos saber, sabremos en lema, que no era arrogancia sino esperanza. Una declaración de confianza en el ser humano, incluso en medio del caos. Los últimos años de David Hilbert fueron silenciosos. Alemania se hundía en la oscuridad del nazismo. Göttingen, la ciudad que había sido la catedral de las matemáticas, quedó desmantelada. Muchos de sus mejores discípulos fueron expulsados por su origen judío. La barbarie arrasó con lo que Hilbert había construido durante décadas. En 1934, en una cena oficial, un funcionario nazi le preguntó qué quedaba de la famosa escuela matemática de Göttingen. Hilbert, ya mayor, con voz cansada pero firme, respondió: «Nada queda, nada en absoluto». Era la constatación amarga de una pérdida irreparable. Sin embargo, dentro de él seguía ardiendo una llama, no la de la política ni la de la guerra, la de la razón, la de la fe en que las matemáticas sobrevivirían a cualquier oscuridad. Hilbert no fue perseguido directamente. Vivió sus últimos años apartado, dedicado a la reflexión. Veía cómo el mundo se destruía a sí mismo, pero su espíritu no se quebró. No dejó manifiestos políticos ni discursos de resistencia. Dejó algo más duradero, su ejemplo de confianza en la claridad del pensamiento. Murió en 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial. A su funeral asistieron apenas una docena de personas. Ningún representante del régimen, ninguna pompa, solo el silencio de unos pocos discípulos fieles. Y sin embargo, su legado no estaba en ese funeral modesto. Estaba en todas partes. Los 23 problemas que había planteado en París seguían vivos. Algunos resueltos, otros aún abiertos, otros reformulados en nuevas lenguas matemáticas. Cada uno de ellos había servido de brújula a generaciones enteras. Su trabajo en geometría y en teoría de números seguía siendo referencia. Su idea de los espacios de Hilbert se había convertido en el lenguaje de la física cuántica. Cada vez que un físico describe el estado de una partícula, usa su marco. Cada vez que un matemático habla de operadores o funciones, lo hace en la tierra que Hilbert preparó. Su lema, grabado en piedra en su tumba, resume su vida entera. Wir müssen wissen. Wir werden wissen, debemos saber. Sabremos. Esas palabras sonaron como arrogancia para algunos, pero no lo eran. Eran una declaración de esperanza, un recordatorio de que, aunque haya límites, como mostró Gödel, la búsqueda del conocimiento nunca se detiene. Hilbert no prometía un paraíso de certezas, prometía un camino, un viaje en el que cada generación abre nuevas puertas, formula nuevas preguntas, se acerca un poco más a la claridad. Hoy, su influencia es invisible pero omnipresente, en los algoritmos de las computadoras, en la mecánica cuántica, en la matemática pura, que aún persigue misterios, en cada rincón donde alguien se atreve a preguntar: ¿qué no sabemos todavía? Hilbert fue famoso no por acumular teoremas, sino por algo más grande.
por haber señalado el horizonte, por haber recordado al mundo que las matemáticas no son solo herramientas, sino un lenguaje universal para explorar la realidad. El eco de Hilbert no está en la sala de su funeral vacío. Está en cada aula, donde un profesor inspira a sus alumnos con un problema. Está en cada científico que abre un territorio nuevo con una pregunta. Está en cada mente que se atreve a creer que la claridad es posible, incluso en medio del caos. David Hilbert fue, sobre todo, un optimista radical. Creía que el conocimiento era infinito. Creía que la razón podía iluminarlo todo. Y aunque la historia le mostró límites y sombras, nunca perdió esa fe. Por eso, cuando recordamos su vida, lo vemos no como a un hombre derrotado por Gödel o por la guerra, sino como a un faro que sigue encendido. Un faro que nos dice, aún hoy, debemos saber, sabremos. Si esta historia te inspiró, si alguna vez sentiste que el conocimiento es un viaje interminable, suscríbete. Aquí celebramos a quienes se atrevieron a formular las preguntas que cambian el rumbo del mundo. A las grandes mentes que, como Hilbert, nos recordaron que la claridad es también una forma de esperanza.